Todos hemos escuchado sobre el regreso de Jesús, pero ¿sabemos realmente cómo será este maravilloso acontecimiento? ¿Cuáles serán las consecuencias de su segunda venida? ¿Será que cuando lo veamos en las nubes del cielo, tendremos una segunda oportunidad de arrepentirnos? ¿Existirá realmente un juicio? La Biblia responde esta y otras interrogantes a través de Verdades para el Tiempo del Fin, que aquí comienza por Radio Nuevo Tiempo. Bienvenidos. Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Nos alegramos poder reencontrarnos una vez más aquí en su programa Verdades para el Tiempo del Fin. Hoy día ya en nuestro capítulo número 2 y me acompaña el pastor Iván Parra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien nos va a estar acompañando y analizando la temática de esta tarde. Hoy día, ¿dónde está Dios cuando llegan las tragedias? Un tema no menor que sin duda ustedes, amigos, pueden estar haciéndose esa consulta o en algún momento de sus vidas han hecho esa inquietud. Y es por eso que antes de presentar al pastor y darle la bienvenida, me gustaría leerles un versículo que está en Salmos capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido a Verdades para el Tiempo del Fin. Hola Rodrigo, estoy contento, estoy agradecido de poder estar acá junto a nuestros amigos, una vez más participando de esta nueva temporada. En verdad es para el tiempo del fin y sin duda se viene un lindo material, un lindo contenido y por supuesto el tema de hoy día es muy importante. Así que lo invitamos para que se quede con nosotros, podamos tomar este tiempo para estudiar y aprender un poco más de lo que la Biblia enseña acerca de las tragedias y las explicaciones y por supuesto cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Así es, pastor, y damos también la bienvenida a nuestros amigos que se suman a través de las redes sociales, en este caso a través de Facebook en Iglesia Central Coyhaique Adventista y también a través de nuestro canal de YouTube en Adventistas Distrito Aysén. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Pastor, como es tradición en nuestro programa, lo invito a que nos pueda guiar en una oración y así poder ya entrar de lleno a la temática de esta tarde. Perfecto, vamos a orar. Eterno y buen Dios, gracias porque podemos tener un momento como este para buscar tu palabra, para a través de ella entender lo que tú nos quieres enseñar y por supuesto es nuestro deseo poner en práctica lo que aprendamos en esta tarde, que al entender un poco lo que es estos conflictos, todas estas situaciones, desastres que parecieran ser que no tienen explicación, Señor, a través de tu palabra tú nos muestras que hay una razón de ser y más allá de todo aquello, hay un Dios de esperanza y un Dios de amor, y es a Él a quien recurrimos en esta hora. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y también a nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, queremos indicarles que nos pueden ustedes escribir los comentarios a medida que vamos desarrollando la temática o a través de Facebook la misma forma, a través de los comentarios estamos en comunicación con ustedes. También a aquellos que nos sintonizan por Radio Nuevo Tiempo en la 107.5, sean todos ustedes muy bienvenidos y ya estamos listos y dispuestos, pastor. Hablábamos en la introducción, ¿dónde está Dios cuando llegan las tragedias? Sabemos que las tragedias no tienen horario, no respetan clase social, colores, ni fe. Sin duda es una de las cosas que también genera un alejamiento de Dios. Por lo tanto, la gran pregunta que nos introduce esta temática dice, Dios, ¿dónde estás cuando ocurren las tragedias? Rodrigo, jamás entenderemos varias de las cosas que rodean este mundo, porque nosotros vemos desde una mirada parcial, desde una mirada limitada, pero cuando miramos las cosas desde la cosmovisión bíblica, hay algo maravilloso que entendernos. Realmente hay cosas que en el paso del tiempo Dios va a revelar a sus hijos, hay cosas que en las economías divinas Él nos revela, pero es maravilloso saber, Rodrigo y queridos amigos, de que la Biblia presenta que Dios dotó al hombre de un privilegio. Ese privilegio es algo llamado el libre albedrío. Es un privilegio, pero también entraña una gran responsabilidad, porque quizá, y vale la pena comenzar a citar la Biblia, quiero recordar, por ejemplo, Josué capítulo 24, versículo 15, menciona que el ser humano tiene la posibilidad de elegir. En aquella ocasión, Josué nos recuerda y dice, pero si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Y es ese principio fundamental, Rodrigo, el que la Biblia nos recuerda, ¿no? Hay la posibilidad de elegir, hay la capacidad de que cada persona razone según los dictados de su conciencia y en virtud de esos dictados puede elegir con consecuencias, quizá a veces buenas, a veces no tan buenas, y es en medio de ese conflicto donde el cual el enemigo se vale para aquello. Ahora, la Biblia, queridos amigos, precisa la existencia de un enemigo. Y me gustaría recordar lo que dice el profeta Isaías allí en el capítulo 14, donde nos menciona que este enemigo es comparado como un lucero, es comparado como una estrella, como la más resplandeciente de aquello, de aquella constelación, y de alguna manera en esa acción, en esa disposición que tuvo, no generó un conflicto menor en el cielo. Porque este conflicto, quizá como vamos a ver un poquitito más adelante, inició en el cielo, se extendió de alguna manera a la tierra y hoy usted y yo, los que estamos hoy viviendo en esta época, estamos inmersos en medio de ese conflicto. Y dice, cito Isaías capítulo 14, donde dice, como has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Estoy citando Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Sin duda, este pasaje, ¿no, queridos amigos, de manera específica describe las pretensiones de este ser. Este ser, y aquí podemos notar este mismo principio, este ser fue creado con la capacidad de elegir, fue dotado con el privilegio de escoger entre una cosa o la otra, y en el paso del tiempo dice que hay un razonamiento, ¿no? Cuando volvemos un poco atrás dice que su posición o su disposición para esto era subir en lo alto y ser, aquí hay una palabra o una frase clave, Rodrigo, me sentaré en el monte y seré semejante al Altísimo. La disposición de este enemigo era, o de este ser, que a partir de ese momento se constituye en enemigo porque es desterrado y comienza un conflicto, eran básicamente formar una adoración paralela. Su conflicto tenía que ver con adoración, su conflicto tenía que ver con por qué, ¿cierto?, se veneraba a Dios, por qué se veneraba al Hijo y por qué Él, si era tan excelso, si era tan bello, por qué no era adorado. Es más, cuando vamos a la misma Biblia, en el libro de Ezequiel capítulo 28, la Biblia describe cómo era Lucifer, ¿no? Y aquí podemos entender el margen de este conflicto, el origen de este conflicto y cómo de alguna manera nos incumbe a nosotros también. Vamos a leer allí en Ezequiel capítulo 28. Voy a citar 3 versículos, el versículo 14, el versículo 15 y el versículo 17, y dice lo siguiente. Dice, pero él se enorgulleció y quiso aceptar y dijo lo siguiente, ¿no? Cuando fuiste ungido, yo te puse con los querubines protectores, estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura y a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en tierra, te he puesto como espectáculo ante los reyes. Queridos amigos, qué hermoso era este ángel, qué exaltado, qué reconocido, porque podríamos entender que aquí hay algunos detalles que se mencionan, ¿no? Se dice que era de hermosura, que gozaba de esplendor, pero esa bendición, ese privilegio, eso que lo hacía único, para él, dada la capacidad de elegir que tenía, se constituyó también en una trampa, se constituyó en la posibilidad para creer que él era superior o creer más allá de lo que él en realidad podría ser, y eso en esencia fue el inicio del conflicto, ¿no? Y allí podemos entender ya un poco más adelante cómo en realidad hay una pregunta importante, ¿no? ¿Qué debía hacer Dios en medio de eso, ¿no? Aquí la Biblia menciona de manera importante, dice, Él era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado. Pero hubo un momento, hubo una circunstancia, queridos amigos, donde Él toma alguna decisión y esto comienza a generar maldad, ¿no? A generar mal, y ese mal tiene que ver con algo sutil. Yo les cuento, esta sutileza consistió en que él, podríamos decir, de labios para afuera, aseguraba adorar a Dios, aseguraba servirle con todo su ser, al igual que toda la hueste angelical, pero en su corazón se ceñía un conflicto. En el fondo de su ser, él se preguntaba cómo era posible que él no pudiese ser adorado, cómo era posible de que en las decisiones celestiales, ¿no? Hablando de la corte celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, él no pudiese ser contado, él no hiciese parte de aquello, y esto generó envidia, esto generó, por otra parte, no motivado por su orgullo, generó una incomodidad.
Ahora, en esa disyuntiva uno se podría preguntar, ¿qué podría hacer Dios? ¿Cierto? ¿Qué podría hacer Dios para llevar adelante una solución a esto? Porque claramente esto necesitaba una solución. Ahora, vale la pena pensar de que este universo quizás se pudo haber llenado de otras cosas, ¿no? De soles, de galaxias, de planetas deshabitados, pero, queridos amigos, Dios prefirió crear personas porque solo las personas pueden amar. Solo seres con la capacidad de escoger son aquellos que pueden amar. Estamos con el pastor Iván Parra analizando la temática número 2 de Verdades para el Tiempo del Fin. Hoy día, ¿dónde está Dios cuando llegan las tragedias? Vamos viendo en consecuencia de que la tragedia, las enfermedades, el mal que existe hoy día en el mundo, la violencia, no es producto de que Dios haya generado aquello ni lo haya permitido. Sin embargo, a lo mejor todavía existen personas que pudieran estar pensando, bueno, en consecuencia, ¿por qué Dios no destruyó inmediatamente al enemigo, al diablo? Es lo que vamos a responder en el próximo bloque de Verdades para el Tiempo del Fin. No se vayan. Ni poemas, somos caminantes de un desierto tan hostil. Hoy la tormenta me enseñó a buscar refugio en ti, y el desierto me mostró que yo nada soy. Las espinas ya luz puedo seguir. Tengo gran tristeza, quiero ser más fuerte. Hay espinas en mi vivir. Yo me siento frágil al llegar la muerte. Sin estrellas frente a mí. Hoy la tormenta me enseñó a buscar refugio en ti, y el desierto me mostró que yo nada soy. Las espinas ya no me harán sufrir, y gracias a la noche luz puedo seguir. La tormenta es fuerte cuando solo estoy. El desierto es grande si no tengo a Dios. Las espinas crecen si yo solo voy, y la noche llega a mí. Buscar refugio en ti, y el desierto me mostró que yo nada soy. Las espinas ya no me harán sufrir, y gracias a tu gran amor, el desierto cruel has usado en mí para aprender a ser feliz. Last night.
Ahora continúa Verdades para el tiempo del fin. Si quieres saber más sobre las verdades para el tiempo del fin, escríbenos al +56 932 22 49 23. Síguenos en Facebook, Iglesia Central Coyhaique Adventista, y en YouTube Adventistas Distrito Aysén. Estamos de vuelta en Verdades para el Tiempo del Fin. Me acompaña en esta tarde el pastor Iván Parra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, analizando esta temática. ¿Dónde está Dios cuando llegan las tragedias? ¿Se ha hecho esa pregunta usted en sus hogares? ¿Cuándo está Dios cuando hay algún familiar que a lo mejor pudiera estar afectado por algún accidente, por alguna enfermedad, por alguna tragedia? Muchas veces culpamos a Dios y nos estamos dando cuenta a medida de que nos da las explicaciones bíblicas el pastor, que la verdad esto corresponde a algo mucho más allá, a lo mejor, de nuestra comprensión, y que tiene que ver con un conflicto cósmico, ¿no es cierto? Que es lo que existe y lo que estamos analizando, donde por un lado está Dios y por el otro lado está el diablo. ¿Cómo se originó esto? Ya lo hemos respondido junto al pastor, pero a su vez también podría quedar la inquietud. Bueno, si esta rebelión, este sentimiento quedó en el corazón, o nace el corazón, que es algo que no se conoce, ¿por qué nace la codicia en el corazón de Lucifer, que si bien era libre de elección? ¿Cómo se instala este karma, en el fondo, que alguien podría decir, entre comillas? Sin embargo, también podrían estar preguntándose, bueno, ¿por qué Dios no destruyó esta rebelión de una? ¿Por qué permitió en consecuencia que esa tragedia mermara al planeta Tierra y existiera lo que hoy día conocemos como la maldad, la violencia, los asesinatos, los homicidios? ¿Por qué no tomó medidas inmediatas ahí, si él tiene el poder absoluto para poder hacerlo? Ujú. Rodrigo, probablemente esa pregunta es la misma que se hacen muchas personas en esta etapa de la historia y quizá volviendo hacia atrás, mucha gente se ha preguntado por qué Dios no extirpó inmediatamente el pecado, ¿cierto? Exacto. Si el pecado se originó en un ser, en alguien que quizá en este caso era un individuo en particular, ¿por qué no extirparlo? Sin embargo, es importante notar el siguiente principio, ¿no? Dios no quería, ¿cierto? Simplemente que los seres creados actuaran como robots, como autómatas, ¿no? Dios dio la posibilidad para que los seres creados lo amaran y escogieran a Él simplemente por ese principio del amor. Ahora hay un punto interesante, ¿no? Dios podría explicar de pronto de alguna manera las razones por las cuales se dio esta rebelión, pero tratar de explicar el pecado, queridos amigos, sería algo así como justificarlo. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Dios no elimina al causante del pecado inmediatamente. Dios permite que esa semilla crezca, que esa semilla produzca de alguna manera un fruto, y en el paso del tiempo, que esto por supuesto ha entrañado, Rodrigo, siglos, muchos años que han pasado desde entonces, se notara realmente cuáles eran las pretensiones de este enemigo. Porque pareciera ser que hasta ese momento, cuando él convence, cuando él anima, esa rebelión de alguna manera no solo estuvo en su corazón, o esa lucha también la exteriorizó, la manifestó también, en este caso a la hueste angelical, y eso generó un conflicto allí. El conflicto también comenzó a ser interno en el corazón de cada uno de ellos, porque en el fondo estos seres angelicales, se preguntaban si en realidad lo que este ser, que a su parecer era más sabio que ellos, tenía razón, o si había alguna cosa que Dios, el Todopoderoso, estaba ocultando. Y saben, en el paso del tiempo, finalmente la seguridad del universo exige que un día el pecado sea destruido. Es decir, Dios permite que esa semilla crezca, se manifieste su verdadera naturaleza, su verdadero sentir, y un momento puntual, o en un momento puntual, le va a poner fin. Ahora, volvamos un poquitito atrás, Rodrigo, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante, que esto, por supuesto, ¿no?, dada la lucha, dada el conflicto que se estaba empezando a dar, primero de ideas allí en el corazón de este ser, segundo, la transmisión que él genera sobre la hueste angelical, genera un conflicto. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice algo muy interesante, dice: estalló entonces una gran guerra en el cielo. Y no pierdan este detalle, queridos amigos. Esta guerra estalló en el mismo cielo, en el mismo lugar donde comenzó de alguna manera, ¿no?, esta historia. Se destaca también esta guerra, y dice: Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo, y fue
arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Por lo tanto, aquí podemos ver que el pecado, que esa rebelión no podía ser tolerada por mucho tiempo en el cielo. Ellos fueron arrojados, en este caso dice el versículo que fueron arrojados a la tierra, ¿cierto? Sin embargo, podemos notar de que esta rebelión, al ser extendida, al ser alcanzada, la intención de Dios no era directamente que llegaran acá a la tierra o que dañaran, por supuesto, el universo en mayor o menor medida. Su intención era simplemente erradicar el pecado del cielo. Pero como consecuencia, ¿cierto? Esto traería, y quizá vamos a verlo un poquitito más adelante también, como en este joven mundo, porque Dios, que por cierto, ¿no? Su obra más maravillosa o más grande es la de ser creador, ¿cierto? Dios no detiene su obra, ya había un plan en el corazón de Dios de crear un nuevo mundo con criaturas, como decíamos hace un rato, que pudiesen escoger, amar a Dios, servirle con su corazón. Al crear este nuevo mundo, este mundo de alguna manera, o estos habitantes de este mundo, debían ser probados, debían mostrarse en realidad si ellos manifestarían lealtad a Dios o ante alguna prueba, ante alguna situación, en este caso la conciencia de que había una semilla por allí regada en medio del universo, pudiesen estar propensos a caer en el peligro del pecado en este caso. Así es, pastor, y sin duda aquí también podemos ver que Dios emplea el tiempo necesario para que, como usted bien señalaba, esta semilla creciera, pero para que se viera la magnitud, el daño que genera el pecado, y esto pudiera ser observado por todos los miembros creados por Dios en el universo, por los ángeles y el mismo ser humano. En consecuencia, podemos dimensionar que hay un propósito. La lógica humana muchas veces es corta para poder comprender lo que Dios tiene en mente y que siempre va a ir en mejor camino que lo que el ser humano pretende o desea. Es por eso que en el siguiente bloque, pastor, vamos a analizar y vamos a conversar sobre de qué manera entonces en algún momento el pecado va a destruirse, va a terminar. Es lo que vamos a poder conversar y poder contarle a nuestros amigos que si esto va a ser mediante una guerra, mediante armas o mediante otro medio que Dios tiene planificado. Queridos amigos, no se alejen de la sintonía, los vamos a dejar en esta pausa musical, y para aquellos que están también sintonizando la 107.5 acá en Coyhaique a través de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, Sembrando Esperanza, no olviden que los días martes y jueves se retransmite este programa a través de este dial y a las 20 horas. Vamos entonces y volvemos con más. Dentro de las organizaciones que son patrocinadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día está el Club de Aventureros, que desde 1950 promueve principios cristianos y actividades para los niños. Hoy son 3 millones de miembros por el mundo, sin distinción de colores, fe ni clase social. Aventureros Quemuel de la Patagonia invita a todos los padres a traer a sus niños acá en Ignacio Serrano 466. Vive experiencias, vive emociones con el Club Quemuel de la Patagonia.
ley. Su nuevo líder se llama Josué. Junto a Caleb fue el único fiel. Y al Señor escogió como rey. Un cordel rojo colgando está en las murallas de Jericó. Es la promesa que guarda Rahab, pues al Señor en su vida aceptó. Sabe que aquellas murallas caerán. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, el poder de Jehová se sintió. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, el poder de Jehová se sintió. 7 largos días Josué marchó y el pueblo gritó y trompetas tocó. Los muros no resistieron más el poder del gran Señor. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, el poder de Jehová se sintió. En la batalla de Jericó, Jericó, Jericó. En la batalla de Jericó, el poder de Jehová se sintió. 7 largos días Josué marchó y el pueblo gritó y trompetas tocó. Los muros no resistieron más el poder del gran Señor. El poder del gran Señor. El poder del gran Ahora continúa Verdades para el tiempo del fin. Si quieres saber más sobre las verdades para el tiempo del fin, escríbenos al +56 932 22 49 23. Estamos de vuelta en Verdades para el Tiempo del Fin con el pastor Iván Parra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ustedes que se están sumando a la programación, quiero decirles que también nos pueden escribir al +56 93 222 49 23. Ese es nuestro WhatsApp para que lo puedan anotar al +56 93 222 49 23 para que puedan ustedes mantener contacto con nosotros. Si es que tienen alguna duda en particular, lo podemos conversar por esa vía también, si es que lo deseas o lo reflexionas a medida que estás haciendo este repaso. Damos un saludo especial a aquellos que nos sintonizan a través de la 107.5 acá en Radio Nuevo Tiempo Coyhaique, la voz de la esperanza, sembrando esperanza. Estamos transmitiendo a Coyhaique y al mundo a través de nuestras redes sociales en YouTube y también en Facebook. Pastor, ya estamos bastante avanzados en lo que es la temática de esta tarde. Sin embargo, van surgiendo nuevas inquietudes. Una de ellas, ya hemos analizado en qué consiste el pecado, por qué existe el sufrimiento, digo, en este mundo. Sin embargo, queda la inquietud de qué manera entonces, en algún momento, Dios va a dar término al pecado, que es lo que también nos promete su palabra. ¿De qué manera va a ocurrir aquello? ¿Va a ser a través de una guerra como conocemos tradicionalmente o ya lo hizo? Perfecto, Rodrigo. Em,
Muchos podrían estar pensando, como sugiere quizá la última parte de la pregunta, de que todo está por allá adelante, que hoy día pareciera ser que giramos en un mundo sin control, en un mundo que parece que no tiene forma para ser ordenado, pero la Biblia presenta que desde el mismo principio, y voy a hablar no de este principio del cual estamos hablando ahora, estamos hablando un poco más acá, Apocalipsis 13 señala algo muy importante, señala de que la oportunidad o el seguro de vida, para ilustrarlo un poco, ¿cierto? Ese seguro de vida sería la posibilidad de que el Hijo de Dios tomara la humanidad y que, de acuerdo a lo que dice el versículo 8 del capítulo 13 de Apocalipsis, este fuera como un cordero que fuera inmolado desde la fundación del mundo. Y esta expresión, Rodrigo, es potente. Ser inmolado desde la fundación del mundo. Nosotros sabemos hoy día que históricamente el Señor Jesús vino a la tierra, habitó entre los hombres, vivió, podríamos decir, un anonimato a lo largo de 30 años, pero de alguna manera, ¿cierto? En algún momento Él manifestó ese deseo de hacer público su ministerio y en 3 años y medio, ¿cierto? Hubo esa oportunidad para llevar adelante la misión. ¿Cuál era la misión? Salvar al mundo. ¿De acuerdo a lo que dice Lucas 19:10? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué había separado y qué había perdido el hombre frente a Dios? Había perdido la posibilidad de estar cerca de Él, había perdido la posibilidad de estar en sintonía con el cielo, y es en virtud de eso que este versículo tiene mucho sentido. Apocalipsis 13:18 dice que ese cordero fue inmolado desde el principio. Y quizá a partir, ¿no?, de la forma como Dios equipa al hombre, como Dios de alguna manera frente a la solución que el hombre busca para su desnudez, porque uno de los síntomas que encontramos allí en la Biblia es que cuando el hombre sintió su desnudez pensó cubrirse, ¿no?, con hojas de higuera, pero esa no era la solución. La solución iba mucho más allá y Dios dice la Biblia que de alguna manera les genera o les produce vestidos, y estos vestidos eran con pieles de oveja, pieles de cordero, ¿no? Y a partir de ese momento podemos entender de que el hecho de que hubiese una víctima en sustitución y para bendición de alguna manera para esta familia y para las personas de allá en adelante sería una muestra y por supuesto un simbolismo, ¿no?, de esto, de ese Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio y que cada vez que de alguna manera los seres humanos participaran de ese acto simbólico pudiesen pensar en ese momento hacia algo futuro, que sería la muerte del Señor Jesucristo en lugar y por los pecados de la humanidad. Entendiendo entonces, pastor, lo que existe detrás del telón, también existe la dificultad inmediata hoy día. Al salir, al encender el televisor, existen una serie de noticias que son devastadoras, que son complejas para el mundo y para cada uno de los seres humanos que habitan este planeta. En consecuencia, ¿cómo podemos mantener la confianza en Dios? Ese es el camino, el mensaje de esperanza mientras ocurre la segunda venida de Jesucristo. Y a partir de eso, ¿qué experiencia nos rescata la Biblia en relación a confianzas depositadas en Dios, pese al sufrimiento que pudieran estar padeciendo? Ujú. Frente al sufrimiento, queridos amigos, ¿cuál es la promesa o cuál es la bendición que Dios otorga para cada uno de nosotros? Es bueno recordar una experiencia. Quizá para nosotros como seres humanos nos es más práctico, nos es más común entender las experiencias que otra persona, que en otras situaciones se dan. Y en un caso particular se da la experiencia de una persona como cualquiera de nosotros. Una persona que era una persona de familia, que tenía todo lo que podría pensar que alguien catalogue como bendición. Y en este caso yo quiero hablar de Job. La Biblia, allí hay justamente un libro que lleva ese nombre, Job, que está allí antes de los Salmos. Y en ese libro, ¿cierto?, la Biblia nos relata una experiencia muy significativa. Y es que, de alguna manera, ¿no?, en esta experiencia o en la vida de esta persona se retrata un conflicto. Este conflicto del cual ya estamos hablando. Y ese conflicto, para cada persona, en mayor o menor medida o en ciertas instancias de su vida, se da. ¿Cómo se da? Bueno, vamos a la Biblia. Y en Job capítulo 1, hay una historia interesante. Dice que los hijos de Dios se presentaron ante Dios y entre esos se presentó el enemigo. Ahora, hay una aclaración acá. ¿Por qué se presenta el enemigo delante de Dios? Y de acuerdo a lo que leíamos ahora, Había sido expulsado. Exactamente, él había sido expulsado. Hasta ese momento podríamos entender de que este enemigo se presenta en las cortes celestiales porque él secuestró, vamos a usar esa palabra, él secuestró a la humanidad cuando lo hizo pecar. Quizá en el próximo capítulo vamos a ver un poco más en detalle cómo se da esto en la tierra, pero quiero comentar que cuando el enemigo hizo pecar al ser humano, él se hizo el representante de la humanidad.
El representante original de la humanidad era Adán, al ser el primer ser creado, ¿cierto?, junto a su esposa. Pero cuando el enemigo los induce al pecado, ahora él se constituye en el representante y por eso él va, de alguna manera, de acuerdo a lo que dice Job capítulo 1, a presentarse allí a las cortes celestiales. Y claro, allí cuando leemos el relato con tiempo podemos notar de que hay una de sus actitudes típicas. ¿Cuál es su actitud? Acusar, ¿no? Y es interesante de que el enemigo acusa o señala de que de alguna manera Job solo le servía a Dios por interés o de balde, dice textualmente el capítulo 1. Él servía a Dios porque Dios lo cortejaba de bendiciones, de cuidados, pero le hace de alguna manera un desafío, ¿no? El capítulo 1, justamente el que estamos citando, el versículo 11, le dice: pero extiende por favor tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Y esto es interesante porque retrata un poco, ilustra el conflicto que el enemigo presenta o la manera como él acusa a las personas frente a Dios. Desafiante. De alguna manera podría decir que él inquiere en cosas, en defectos, podría pensarse. En este caso era una virtud. Fíjese que la virtud de Job era que él era fiel a Dios y esto al enemigo le generaba incomodidad. Entonces, cuando una persona es infiel al enemigo no le importa, pero cuando una persona es fiel a Dios y busca ser fiel a Dios, a él le incomoda. Y en este caso el enemigo estaba incómodo con Job y por eso le dice: mira, él te sirve porque tú le has cercado de bien, lo has protegido, le has dado todo lo que necesita, pues así, en esas condiciones, ¿quién no es feliz? Pero fíjense lo que dice, ¿no? Extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara, ¿no? En otras palabras, ¿no? Quítale las posesiones, quítale lo que tiene y verás que va a dejar de seguirte. Pero miren la manera como Dios actúa, ¿no? Y aquí hay un principio importante, queridos amigos. Dios a veces permite algunas cosas con un propósito. Y un propósito esencial es primero vindicar su nombre ante el universo y en esa honra y gloria suya también sacar adelante a aquella persona que decide ser fiel a Dios. ¿Qué pasó? Bueno, fíjense lo que dice el versículo, ¿no? Jehová le respondió al enemigo: he aquí, todo lo que él tiene está en tu poder. Solamente no extiendas tu mano contra él. Entonces dice que Satanás salió de la presencia de Jehová e inmediatamente, si ustedes siguen leyendo allí, queridos amigos, el relato, dice que comenzaron a pasar una serie de situaciones complejas que atacaron a la vida de Job, ¿cierto? Pasaron algunas desgracias, empezó a perder su ganado, vino un terrible remolino, ¿cierto? De alguna manera un fuerte viento que dañó la casa donde estaban reunidos todos sus hijos y en un instante todos murieron. Y qué terrible, queridos amigos, que de un momento para otro la vida tranquila de una persona se turbe, se dañe, porque hay alguien, y esto es importante entenderlo, hay alguien que no está feliz con que usted y yo busquemos a Dios, con que usted y yo vivamos agradecidos de Dios. Por lo tanto, finalmente ese conflicto se remite a esta parte y va mucho más allá, porque cuando seguimos leyendo un poco más adelante, finalmente la vida de Job también es tocada, ¿no? El enemigo nuevamente se presenta y dice: bueno, total, ¿cierto? Piel por piel, pero ¿qué pasa si ahora tú quitas tu protección y él también es enfermo o se enferma finalmente, ¿no? Dios le permite, él se enferma, pero con todo eso Job se mantuvo fiel. Vamos a seguir analizando, pastor, la vida y la experiencia de Job, sobre todo en su periodo de la tragedia, y vamos a ver cómo termina esta historia. Estamos, queridos amigos, analizando en esta tarde de sábado, en Verdades para el Tiempo del Fin, ¿dónde está Dios cuando llegan las tragedias? Y me acompaña el pastor Iván Parra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día analizando esta temática. Hemos ya avanzado bastante y queremos dejarlo invitado al último bloque porque sin duda se van a revelar cosas sumamente importantes y que claramente van en ayuda y a entendimiento tuyo. Vamos entonces a esta pausa musical y volvemos con más. Recordar cuando me envió Moisés como espía a Canaán. Nunca me aparté de Jehová. El pueblo no creyó, escuchó, todos allí se rebelaron, pero yo confié en el Señor. Dame ahora este monte del cual habló Jehová, y en su nombre iré con valor.
porque conmigo estará el Señor. El tiempo ya se fue, es otro Israel. Y aunque ya tengo 85, soy tan fuerte hoy como ayer. Me prometió Moisés que toda la tierra que pisaras iba a ser por siempre mi heredad. Dame ahora este monte del cual habló Jehová, y en su nombre iré con valor. Derrotaré a los gigantes que tenga que enfrentar, porque conmigo estará el Señor. Dame este monte, dame tu bendición, y el Señor irá conmigo como Moisés prometió, como Jehová me prometió. Ahora continúa Verdades para el tiempo del fin. Si quieres saber más sobre las verdades para el tiempo del fin, escríbenos al +56 932 22 49 23. Estamos de vuelta en su programa Verdades para el Tiempo del Fin. Me acompaña en esta tarde de sábado el pastor Iván Parra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, analizando esta tarde dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Qué tema más interesante que en realidad nos lleva a comprender un poco más por qué suceden todas las cosas y donde Dios no tiene nada que ver. Queridos amigos, si tú nos quieres escribir en esta tarde de sábado, también lo puedes hacer a través de WhatsApp al +56 93 222 49 23. La línea está abierta para que podamos mantener en contacto y poder ir analizando a lo mejor con mayor profundidad aquello que en este momento puede estar surgiendo como duda. Pastor, antes, para continuar, estábamos analizando, previo a la pausa, la vida y la experiencia de Job en lo que es el sufrimiento. ¿Cómo termina la historia entonces de Job depositando su confianza en Dios? Es bueno, Rodrigo, retomar lo que estábamos diciendo. Dice el capítulo 2 del libro de Job, justamente que Dios le da licencia al enemigo. Dios permite, ¿no? Y aquí uno podría notar lo siguiente: Dios no solo le da licencia una vez de quitarle los recursos de todo lo que tenía, sino que ahora permite que le toque el enemigo en su salud, en su organismo, a Job, pero le da una limitación, le dice que de alguna manera lo dañe, pero que respete su vida. Ahora es interesante lo que dice, que de alguna manera salió el enemigo de la presencia del Señor e hirió a Job con unas llagas malignas desde la planta de sus pies hasta la coronilla. Y dice que estas llagas eran tan terribles que él tomó finalmente un tiesto de teja y se rascaba con eso estas heridas, a tal punto que incluso esto era tan doloroso, fue tan triste, que su esposa en ese momento, quizá en lugar de ser un apoyo, en lugar de ser una bendición, al final fue un reproche para su vida, porque en su momento le dice: maldice a Dios y muérete, no te queda más nada, has perdido todo.
lo único que te queda es morirte, entonces maldice a Dios, ¿cierto? Dale, ¿no? Y estaba siendo de alguna manera un instrumento del enemigo, dale lugar al enemigo, a ese que ha querido dañar, dale su lugar, ¿no? La Biblia también señala que vinieron amigos, ¿no? Y aquí hay dos cosas interesantes, ¿no? La primera, ¿qué actitud toma el entorno, ¿no? La familia, cuando una persona está pasando por momentos difíciles, cuando una persona, al igual que Job, es víctima de ese conflicto donde el enemigo ataca, donde el enemigo daña, ¿cuál es la actitud que usted y yo asumimos cuando una persona de nuestro entorno familiar está pasando por situaciones complejas? ¿No quisiera usted que si está pasando por algo complejo recibir empatía de sus familiares en primer lugar, recibir apoyo? Bueno, Job en primera instancia no lo recibió, ni de su esposa, ni tampoco de sus amigos, porque cuando ustedes siguen leyendo allí el relato del libro de Job, dice que vinieron sus amigos, guardaron silencio por 7 días, Rodrigo, pero al 7.º día como que no se aguantaron más ese silencio y lo rompieron, y ese silencio con una frase imprudente, ¿no? El más joven de los que estaba allí tomó la palabra y empezó una serie de reproches, una serie de cuestionamientos acerca de por qué él estaba pasando esa situación. Ahora, dada la cosmovisión particular allí de aquel tiempo, las cosas malas que ocurrían, todas, tanto buenas como malas, se atribuían a Dios. Es decir, si él, como estaba en su condición anterior, era bendición de Dios, era reconocido por sus amigos, por sus demás entorno, pero en este caso, dado lo que sucedió, el señalamiento era que en el fondo él estaba en pecado. Había rebelión en su corazón, según la mirada de sus amigos y según el contexto de aquel tiempo, para que algo así le hubiera ocurrido. Pero en realidad, queridos amigos, podemos entender a la luz del texto de que era mucho más que eso. No era rebelión, no era indisposición. Y el texto, ¿no?, más adelante dice que finalmente Job, con todo y esto, él nunca blasfemó del nombre de Dios. Él nunca claudicó en su fe. Y finalmente, Dios, después de un tiempo determinado, lo levanta de esa aflicción, quita ese ataque, podríamos decir, ese dardo del enemigo, lo quita de en medio y él se constituye en una bendición, no solo para su vida, para su esposa, porque también fue una bendición para sus amigos, porque el texto, y usted puede leer hasta el último capítulo, querido amigo, del libro de Job, y dice algo potente. El último capítulo de Job dice que este hombre ahora se constituyó en intercesor de sus amigos, porque de alguna manera ellos habían ofendido también el nombre de Dios, hablando imprudentemente, pensando de la manera no correcta y reflexivamente, pero Job se constituyó en una bendición también. Por lo tanto, queridos amigos, ¿qué podemos entender a partir de todo esto que estamos diciendo? Hay cosas que de pronto en nuestra humanidad no podemos entender. Hay cosas que de pronto desde la inmediatez, desde el calor del momento no lo entendemos, pero cuando dejamos pasar el tiempo y pensamos un poco más, en primer lugar, en el conflicto en el que estamos, sepamos que Dios tiene un plan. Dios siempre tiene un plan y Dios va a poner las cosas en su justa medida, pero si hay una lección que nos deja Job, es la lección de fidelidad, de confianza en Dios, tengamos o no tengamos, haya mucho o haya poco. Y eso, queridos amigos, quizá respondiendo un poco a lo que Rodrigo preguntaba en la última parte, es lo que nos deja entender como un principio importante, ¿no? Dios podría haber eliminado, Dios podría no permitir el dolor, no permitir el sufrimiento, no permitir muchas cosas que hoy decimos, ¿por qué Dios las permite? Sin embargo, podríamos entender por un lado de que si esto ocurriera, podríamos entender también de que algunas personas podrían tomarlo como conveniente. Es decir, si como hay maldad, ¿cierto? Como hay daño, ¿cierto? Entonces hay que temer, hay que servir a Dios por temor. Pero ese no es el propósito de Dios. Por otro lado, ¿cierto? Si la maldad, o más bien los males que caen sobre el mundo, cayeran solo sobre los impíos, entonces el enemigo acusaría de injusticia. Porque diría entonces de que Dios es un Dios injusto porque solo protege a los suyos y a los que no le sirven, de alguna manera, los ataca o los daña. Pero el propósito de esto, de que caiga sobre unos y sobre otros, así como dice también la Biblia, de que Dios permite que salga el sol sobre malos e injustos, o justos y salvados también, o pecadores y justos, permite que de alguna manera, queridos amigos, nosotros entendamos de que nuestra única dependencia o la única diferencia está en confiar en Dios. Por lo tanto, cuando nos sintamos perplejos, cuando nos sintamos inquietos frente a alguna situación, la Biblia nos señala que nuestra confianza debe estar única y exclusivamente en la voluntad de Dios. Dios tiene un plan. Pastor, en ese caminar también podría Jesucristo, que estuvo aquí en la tierra y en ese sentido sabe lo que significa el sufrimiento, sabe lo que significa el dolor, poder venir en ayuda de aquellas personas que pudieran estar en este momento sufriendo, aquella persona que pudiera estar padeciendo un cáncer terminal, un accidente automovilístico o de cualquier tipo.
Sin embargo, eso no ocurre en la práctica o muchas veces en casos excepcionales sí vemos el milagro de Dios allí. Pero me imagino una sociedad en la cual todas las necesidades para evitar el sufrimiento fueran atendidas de manera inmediata. ¿Qué pasaría en nuestra raza humana de acuerdo a la experiencia que muestra la Biblia, que sin duda deben existir algunos testimonios de aquello? Ujú. Eh, Recuerdo ese principio y quizá aquellos que tienen su material, hay una línea muy interesante que está en la última parte de este capítulo donde dice, si el Señor protegiese, curase y atendiese todas las oraciones como quisiera hacerlo, reservando las tragedias solo para quienes rechazan su gracia, entonces Satanás lo acusaría de injusto y afirmaría que servimos a Dios por causa de sus favores especiales. Por lo tanto, la discusión entre Dios y Satanás no termina y hasta que termine muchas cosas más seguirán pasando. Es decir, pareciera ser, y vuelvo a mencionar esto, ¿no? Cuando oramos, cuando ponemos nuestra causa delante de Dios, recuerden que la voluntad de Dios o su mirada está mucho más allá de nuestra mirada humana, de nuestra mirada en la inmediatez, de nuestra mirada a veces egoísta, porque también a veces nuestros pedidos, nuestras necesidades están plagadas por el egoísmo. Es cierto, Dios también conoce cuando hay una situación, quizás como decía Rodrigo, una situación extrema de salud, hay una certeza, hay un Dios de milagro, hay un Dios que todavía puede hacer milagros y según su providencia puede restaurar y puede levantar, puede quitar, así como ocurrió, como veíamos hace un rato en el caso de Job, quitar ese dardo del enemigo, porque el causante de las enfermedades, el causante del dolor es el enemigo. Entonces, Dios, si Dios tuvo el poder de quitar ese dardo del enemigo en la vida de Job, Dios también puede quitar ese azote, ese mal que de pronto en la vida de una persona está atacando hoy día, está haciendo daño y que impide en cierto sentido de que pueda vivir una vida óptima. Pero, queridos amigos, nuestra confianza, pase lo que pase, debe estar en Dios. Si, como decíamos, ¿no? Si pudiéramos entender también de que muchas cosas que se defragran a nuestro alrededor, no entendibles, en el paso del tiempo tienen una razón de ser, probablemente cambiaríamos la pregunta. Y por eso yo quisiera que quedáramos en mente en esta hora. A veces preguntamos el porqué de las cosas, pero quizá debiésemos preguntarnos, Rodrigo y queridos amigos, el para qué, porque Dios ve más allá. Y Job, aunque directamente no parece que él se formulara esto, él más adelante o implícitamente podemos entender que en su experiencia él entendió el para qué de las cosas. Entendió que finalmente su vida fue restaurada por ser fiel a Dios. Dios le dio mucho más de lo que tenía, le restauró su hogar dándole hijos y fue una bendición para otros. Pastor, en palabras sencillas y breves, ¿cuál debe ser entonces el cambio de actitud que tienen que tener nuestros estudiantes, nuestros amigos que están sintonizando las diversas plataformas y Radio Nuevo Tiempo acá en Coyhai? La invitación es puntual, queridos amigos, y yo quiero que ustedes piensen en esta hora. Tomemos una decisión juntos. Decidamos con la ayuda de Dios confiar en Dios, pase lo que pase, y creamos lo siguiente. Hay una convicción en nuestro corazón y es que pase lo que pase, Dios guiará las cosas. Pase lo que pase, Él tiene todas las cosas en sus manos y tiene un plan maravilloso que es el plan de la salvación. Por lo tanto, tomemos la decisión de confiar en Dios, pongámoslo en primer lugar y sepamos de que la Biblia dice que Él no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, porque junto con la prueba, Él va a poner la salida. Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, mi invitación en esta hora es que podamos amar a Dios, que podamos amarle de todo corazón, no porque nos va a acercar de bienes, no por miedo, quiere Dios que lo amemos porque lo sentimos en nuestro corazón, porque entendemos que nuestra vida tiene un sentido distinto con Él y por eso lo elegimos a Él. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, queridos amigos, para elegirlo a Dios en todo momento. Pastor, para concluir, terminamos con una oración, por favor. Vamos a orar entonces, queridos amigos. Eterno y buen Dios, queremos agradecerte porque podemos tomar un espacio para abrir tu palabra, para entender a través de ella de que las dificultades, las tragedias que pareciera ser que no entendemos, según nuestra mirada humana, tienen una razón de ser, y es que aunque hay una semilla de mal que ha ido creciendo o creció en el paso de la historia, Señor, tú has puesto un plan de rescate, un seguro de vida, y ese seguro de vida tiene que ver con la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias, eterno Padre, por ese plan maravilloso, y gracias porque aunque pasamos todavía por momentos complejos, hay un propósito que tú quieres desarrollar en nosotros y es el que aprendamos a depender de ti, Señor. En esta hora hay un desafío y es el que podamos, pase lo que pase,
nuestra fe, mantenerla en ti, Señor. Que nuestra mirada, nuestros ojos estén puestos en ti en todo momento y que recordemos esas promesas de tu palabra. Que aunque pasen cosas malas, inentendibles en su momento, sepamos que aquellos que te amamos, que te buscamos en primer lugar, todas las cosas finalmente serán para bien. Quédate con cada hijo tuyo, bendice sus hogares y bendice también su entorno para cada día caminar de tu mano poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Gracias Rodrigo, por la invitación. acompañarnos. Entiendo que la próxima semana también nos va a acompañar acá en Verdades para el Tiempo del Fin. Así es, así es. Así que seguiremos aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Muchas gracias por este lindo momento para compartir y que Dios pueda bendecir a cada uno de los amigos. Así es, queridos amigos, nos despedimos con este programa ¿Dónde está Dios cuando llegan las tragedias? Ya está a disposición de ustedes para que puedan revisar el material a través de las redes sociales. Y ya, la próxima semana vamos a abordar la temática número 3, la estrategia de la rebelión. Es lo que vamos a ver junto al pastor Iván Parra también acá. Recuerden ustedes, queridos amigos, que sintonizan la 107.5 Radio Nuevo Tiempo acá en la ciudad de Coyhaique, que los martes y jueves a las 20 horas es la retransmisión de este programa. Que Dios los bendiga y Dios mediante nos reencontramos la próxima semana. ¡Chao! Verdades para el Tiempo del Fin concluye por este día, pero te esperamos la próxima semana para descubrir más sobre la segunda venida de Jesucristo. Si deseas, escríbenos al +56 932 22 49 23 o escucha la repetición de nuestro programa todos los martes y jueves a las 20 horas por la 107.5 FM, Radio Nuevo Tiempo.